Emilia, hey, hay una cosa importante. Recibimos una oferta de Arty Foods por todo el toro. La tierra, los olivos, el molino, el envasado, todo. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Soy Perla Siuk y hoy tenemos el gusto de charlar con Rodrigo García. Rodrigo García, director de cine y televisión, guionista, productor, fotógrafo, está en México, próximo a estrenar su octavo largometraje, Familia, pero además su primera película en español y su primera película mexicana. Mucho gusto. Igualmente, gracias por la invitación. Para los interesados en esta entrevista, ¿nos podrías decir de qué trata Familia? Familia es un retrato de una familia. El padre de la familia es Leo, un señor que ya desde segunda o tercera generación, dueño de un rancho de olivos, de un olivar grande, y ha reunido a su familia un domingo para una comida como las que hacen una vez al mes, por ejemplo, sus 3 hijas, su hijo, algunos cónyuges, novios, nietos, para hablar del futuro del rancho. Él es viudo y tiene una novia en este momento. Y es sencillamente un retrato de una familia, todas las circunstancias, las historias, las rencillas, los secretos, los deseos, como hacen mucho las familias, reunirse para hacer planes para el futuro que a veces suceden y a veces no suceden. Entonces es básicamente eso, el retrato de una familia. ¿Cómo nace la historia? ¿Cómo llegas a este guión? Siempre me había inspirado, me habían inspirado mucho esas secuencias que ve uno en las películas francesas e italianas, donde se reúnen las familias precisamente en esas locaciones tan bellas de la campiña italiana o de Provence en Francia. Se me antojaba ese tipo de reunión y ese tipo de película que no necesariamente está motorizada por un plot complicado. Y sobre todo de esas historias donde la gente se plantea decidir cambiar la vida en un día y es muy raro, casi imposible que la vida cambie en un día a menos que haya tragedias, por supuesto. Y me gustaba eso, que las familias siguieran, ver que una familia trae toda una serie de raíces y de historia y que está un poquito atrapada en ella y que pese a las mejores intenciones de cambiar siguen en lo mismo. Entonces eso me interesaba, películas francesas e italianas que he visto un poco con esos temas, un poquito más antropología de una familia que una trama. Escribes esta historia con Bárbara Collio, una distinguida escritora mexicana de teatro. Y en efecto, en la película conocemos y sabemos de los personajes a través de los diálogos, no de las acciones. ¿Por qué escogiste esta estructura narrativa? Mi idea original era hacer esta película con una familia latina en Estados Unidos, pero finalmente no la pude hacer y entonces fue cuando se me ocurrió, ya desde hace tiempo tenía ganas de hacer una película en México. Y Bárbara, que es una excelente escritora, pues me asocié con ella y ella me ayudó mucho a trasplantar la historia a México, sobre todo a la zona de Baja California Norte. Nosotros filmamos en el Valle de Guadalupe y es de una zona ahí cercana. Nosotros siempre le damos mucha importancia al diálogo en el cine, pero el diálogo es importante siempre y cuando se use no solo para decir, sino para ocultar. Para mí una película con mucho diálogo que funcione bien, y hay muchas, por supuesto, desde, hay películas inglesas de Mike Leigh o películas americanas de Woody Allen muy dialogadas. No es tanto lo que se dice, sino cómo se escucha. A ver, ustedes 3 tienen que hablar. Esparcimos las cenizas de mi mamá en el olivo de los 300 años. Ay, pero no te vas otra vez a poner a chillar. Para mí es tan importante la reacción. En ese sentido, el diálogo provoca acción. No es solo lo que dicen. Por ejemplo, estaba trabajando ayer la copia de color de la película sin sonido y me di cuenta una vez más cuánto durante la película no estamos viendo a la persona que habla, sino viendo a la persona que escucha y reacciona.
Y eso creo que es una cosa que hace el diálogo, que es diferente a lo que hace la literatura, lo que hace lo que hace el cine, que es diferente a lo que hace la literatura o lo que hace el teatro. Esas formas lo hacen de manera diferente, pero no es tanto lo que se dice, sino lo que se oculta, cómo se reacciona a lo que se dice, cómo se comunica, se esconde, se hiere, se agrede, y cómo las cosas aterrizan. Entonces, en ese sentido, creo que cuando una película es muy dialogada y todo está en lo que se dice, es cuando las películas se vuelven muy aburridas. Entonces, para mí, dentro de mi universo y las cosas que me interesan, o sea, sí hay acción en el sentido de que hay muchas reacciones a cosas, sí hay secretos, sí hay rencillas. Ya dinos quién es el papá. Ay, Julia, el Espíritu Santo, ya. No le has dicho que estás embarazada. Puta madre, ¿qué estás haciendo ahora? ¡Lo que se me sale de los huevos! El diálogo, yo creo, en una reunión familiar es básico, sobre todo que en las reuniones familiares la gente lee mucho entre líneas. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a comer a casa de un amigo, de una novia o de un novio y su familia, uno como visitante ve las cosas muy superficialmente. Sin embargo, los familiares están leyendo toda clase de significados ocultos. ¿Cómo concilias cuando coescribes un guión? ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Cada cuánto ves a tu co-guionista? ¿Cómo se comunican? La verdad no he coescrito mucho, sí lo he hecho un poco en televisión, en cine menos. Aquí lo que hicimos es, le enseñé a Bárbara el guión en inglés y ella hizo la adaptación inicial. Bueno, hablamos por supuesto de los personajes, como los veíamos, y ella hizo la primera versión, que por supuesto era mucho más que una traducción, era una adaptación de gente que antes eran latinos, mexicanos, americanos, en la zona del centro de California, y ella los convirtió en gente de la frontera del Valle de Guadalupe, de Tijuana, de Tecate, de Ensenada, de esa zona. Entonces hablamos de las cosas primordiales del guión, mantuvimos la estructura general y los personajes eran el mismo número de personajes y a grandes rasgos el mismo tipo, pero ella hizo una primera traducción y adaptación. Y de ahí, bueno, nos turnábamos, yo agarraba la versión de ella y le hacía algunos cambios, luego se lo daba a ella, ella hacía cambios, nos reunimos en persona o virtualmente un par de veces, y así nos seguimos, un poco pingponeando pues el guión. ¿Cuánto les tomó? No mucho, creo que empezamos en septiembre y ya para enero teníamos la versión febrero a más tardar, que es bastante rápido realmente. Sí, bastante rápido. Sí. En tu filmografía hay un interés muy notorio, sobre todo en tus primeras películas, por los personajes femeninos. Y aquí vuelves a retomar a las mujeres, porque en la película tenemos al padre, 3 hijas, 2 novias, ¿no? La trabajadora doméstica. ¿Qué es lo que te lleva a trabajar los personajes femeninos? Hay directores que necesitan un viaje exótico y hacer una película en las playas de Bali o durante la Segunda Guerra Mundial. Para mí el viaje a la cabeza y a las circunstancias y a las emociones de un personaje femenino ya es muy exótico. Y aparte de eso, bueno, las mujeres me gustan, me interesan, me divierten. Y creo que, voy a hacer una generalización absurda, pero en el mundo de las mujeres que yo me imagino en mi cabeza, sienten muy fuerte las cosas que sienten y tienen una manera de expresar sentimientos, a veces bien, a veces mal, a veces sanas, a veces malsanas, de maneras muy interesantes. Pero insisto, estas son las mujeres como yo me las imagino en mi cabeza. O sea, no he sido mujer ni un solo día, entonces no tengo idea. Esta película aborda muchos temas, ¿no? Habla del sentido de la pertenencia, del arraigo a la tierra, a las tradiciones, a una estructura familiar, de lo difícil que puede ser y rudo un desprendimiento, ¿no? Saberse desprender de posesiones, de situaciones, de relaciones. ¿Nos podrías comentar un poquito de la dinámica que estableces con Leonardo, el papá,
que es Daniel Jiménez Cacho, sus 3 hijas y su joven hijo, que es un muchacho, según veo, con síndrome de Down. Veo lo mejor y lo peor de su mamá y de mí en ustedes. Ya me conozco ese tonito, nos estás manipulando. ¿No podríamos vender todo menos la casa? Podríamos quedarnos con todo y yo seguiría al frente del negocio, pero quedarnos solo con la casa es un lujo. Yo creo que ellos se encuentran en este momento en el tiempo, o sea, las hijas ya han crecido, 2 de ellas tienen hijos, una está embarazada. Leo, el padre, interpretado por Daniel, muy bien, por cierto, creo que está un poco cansado de llevar el rancho. Como dice él, es muy difícil vivir a 2 malas cosechas de irnos a la quiebra. Entonces él tiene una novia nueva, una de las hijas posiblemente se vaya a vivir al extranjero. Entonces es una de esas encrucijadas donde una persona dice, bueno, ¿qué hago con el tiempo que me queda? Que no es demasiado melodramático. El personaje tiene 65 años, yo tengo 64. Entonces yo creo que la gente, si tiene un poco de suerte, está envejeciendo de manera diferente a como se envejecía antes. Cuando yo era niño, la gente de 60 años me parecían unos abuelitos. Y yo creo que Leo se encuentra en esa encrucijada. ¿Qué hago con el tiempo que me queda? ¿Me reinvento? Sigue posiblemente medio enamorado de su esposa que murió, sin embargo tiene una novia nueva muy buena, a la que también quiere. Entonces es ese momento que él dice, bueno, ¿qué cambio doy? Y las hijas, aunque son adultas, las 3 hijas, siempre los hijos, yo creo, son un poquito más conservadores al cambio, si eso significa que los padres vendan la casa donde ellos crecieron. ¡Qué lujo! Tú naciste en esta casa. Nosotros crecimos en esta casa. Aquí me casé con Dan, aquí hicimos a los gemelos esa misma noche. ¡Qué asco! Oigan, ¿pero cómo se hacen unos gemelos? Nuevas esposas o maridos, nuevos novios, cambio de ciudad, cambio de locación. O sea, yo creo que en ese sentido es muy común que, o por lo menos no es extraño, que los hijos adultos se sientan muy apegados al pasado. Además, yo creo que toda la familia está muy poseída por la pérdida de la madre que sucedió hace 6, 7 años y que fue en un accidente, o sea que fue una pérdida muy repentina, que con frecuencia son más difíciles de procesar. Entonces, pues hay ese enfrentamiento, o sea, el padre quiere un cambio, las hijas les toma de sorpresa, y siempre está, por supuesto, el papel del hijo menor, Benny, que es 10 años menor que la hija menor y que es un chavo con síndrome de Down. Entonces, siempre se tiene que incluir que él va a ser parte del paquete, del destino que se decida, ¿no? O sea, Benny es un personaje, es una persona inteligente, sensible, pero de todas maneras hay esa pregunta que con frecuencia tienen los padres de hijos con síndrome de Down, y por supuesto el síndrome de Down hay diferentes niveles de capacidad y discapacidad. Siempre está esa pregunta de ¿logrará o no ser independiente? O sea, todo plan va a tener que incluir quién de nosotros va a estar con Benny. Entonces yo creo que ese es el dilema, ¿no? Un señor mayor que se quiere reinventar. De alguna manera hay una ironía ahí, que los conservadores son los hijos jóvenes diciendo no nos reinventemos, y el padre mayor diciendo sí, reinventémonos. Y un poquito ese es el jaloneo, ¿no? Ahora, curiosamente, ante la incertidumbre de las hermanas del posible cambio o ante los sucesos por los que están pasando en su vida, ¿no? La madre soltera, la diversidad sexual, todo lo que está en esta familia, Benny es como el más seguro y certero en cuanto a sus ideas y a lo que quiere y a lo que no. Eso me llama mucho la atención de este personaje, no tiene esas dudas. Sí, un amigo director me dijo, lo curioso es que el personaje, el hijo menos problemático es Benny. O sea, uno pensaría que un hijo con retos intelectuales, que siempre va a necesitar apoyo, que siempre va a necesitar un poquito de compañía, que a lo mejor no pueda ser independiente, uno piensa que esta sería la dificultad. Pero ante estas hijas que son buenas hijas, pero complicadas, cada quien tiene su vida, yo creo que en el ambiente familiar hay una mezcla de gran generosidad. Queremos que la tribu funcione, pero también hay egoísmo. Quiero que se haga lo que yo quiero.
O sea, en las familias eso por lo menos yo lo veo mucho. O sea, qué bonito, qué bonita tribu somos, mantengámonos juntos, qué bien funcionamos, pero por favor hagamos lo que yo quiero, ¿no? Entonces las hijas tienen esa dinámica compleja, pero a la hora de la hora, Benny, aparte de que siempre va a necesitar apoyo y compañía, de alguna manera es el menos complicado de los 4 hermanos, ¿no? Las hermanas son... y además las hermanas exigen mucho, como creo, en mi experiencia, como he visto cada vez más. O sea, los hijos y las hijas retan a los padres cada vez más. Por lo menos en los mundos que yo conozco, que son Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Occidente. Los hijos reniegan más, alegan más, tienen mucho más el ánimo de retar, criticar, juzgar a los padres, ¿no? O sea, había otras épocas en que los padres decían, ya cállate, quédate quieta, y eso era así. Y ahora no, ahora veo que los hijos desde los 12, 13, 14, 15 años están se animan mucho a juzgar a los padres y a cacharlos en sus contradicciones y decirles, estás mal, papá, estás muy mal, mamá. Así es. Sí. ¿Y cómo fue trabajar con un actor con síndrome de Down? Bueno, Ricardo Selman es un excelente actor. O sea, de entrada es una persona muy encantadora, muy sensible. Yo había conocido, por supuesto, gente con síndrome de Down, pero Ricky es la persona con síndrome de Down. Y hasta me siento mal diciendo Ricky, síndrome de Down, Ricky, síndrome de Down. Ricky es Ricardo. O sea, que él tenga síndrome de Down, por supuesto, es una parte esencial también de su personalidad, pero él es una persona muy sensible, con mucho sentido del humor, con mucho orgullo, quiero decir orgullo por su trabajo, entiende muy bien lo que es la actuación, lo que es el juego de la actuación, la seriedad de la actuación. Los otros actores lo encontraron un compañero de escena excelente, porque él siempre está en el momento. O sea, él es Ricky y ahora es Benny. Y está actuando y no está actuando. O sea, está haciendo una versión de sí mismo que no es él. Y bueno, es una persona muy, muy interesante. Recibió mucho apoyo de Naya, su mamá, que es actriz y directora también. Pero Ricky es muy profesional y mucho don para improvisar buenas líneas de diálogo, muchas de las cuales usé en la película. Otras no las usé, lo tuve que controlar un poco en edición porque es muy capaz de robarse la película. Pero nos hizo reír mucho y como le decía yo a su mamá, no podía yo suponer nada de Ricky. Había momentos en que Ricardo era como una persona de 7 años y a veces era como un sabio de 55. Entonces fue una experiencia extraordinaria, pero por quién es él. O sea, no lo quiero reducir a su síndrome de Down. Ricky es una persona única y excelente. Mi universo gira alrededor de las mujeres y de Benny. Mi papá es el superhéroe de los primos. Mi papá les ha dicho algo de cuando ya no pueda cuidarlo. Yo me voy a hacer cargo. ¿Y no se te ocurrió preguntarnos? ¿A lo quieren cuidar ustedes? Aunque preferiría que no, soy bien pinche egoísta. Tienes un casting muy variado, ecléctico, podría yo decir, como un actor con toda la experiencia que es Daniel Jiménez Cacho, que la palabra más sencilla se escucha profunda en su voz. Está Ilse Salas, Natalia Solián, que la acabamos de ver en Huesera, que prácticamente, no sé si esta sea su segunda película, pero por allá de ir. Cassandra Changuerotti, Maribel Verdú. ¿Cómo conjuntas este casting? ¿Cuáles fueron los factores que te deciden a elegirlos? Bueno, diferentes en diferentes casos. O sea, a Daniel lo conozco un poco socialmente, es amigo de mi hermano y amigo de amigos, se ha trabajado con colegas, o sea, nos conocemos un poco desde hace mucho tiempo. Pero bueno, lo había visto ya en mucho trabajo y innegablemente pues, es un gran actor. Entonces fue la primera persona en la que pensé para el papel de Leo. Con Maribel Verdú había trabajado en mi película anterior, Raymond and Ray, y aparte de ser una muy buena actriz,
tiene mucho sentido del humor para el personaje, mucha inteligencia, mucha sensibilidad. Se me hacía que ellos hacían muy bien de pareja y de hecho luego me enteré que habían hecho ya de pareja en 2 o 3 películas anteriores. Las otras actrices no las conocía, pero las había admirado de lejos. O sea, Cassandra e Ilse, pues había visto trabajos de ellos y películas, amigos míos habían trabajado con ellas y se me hacían de primera calidad. A Solián no la conocía, pero Ilse me la recomendó y vi Huesera. También tenía otra película, Los zapatos rojos, y creo que, bueno, es una persona que quizás hace 2 años se conocía menos, pero que ahora ya, pues, o sea, ya está en boga y es una excelente actriz. Y a los jóvenes también los había visto en otras cosas, pero bueno, mi interés principal era encontrar esas 3 hermanas, porque digo, a Daniel conocía mucho su trabajo, Maribel también, y Natalia Plasencia, que hace la novia de una de las hijas, también una excelente actriz. Ángeles Cruz, que ahora es directora. Ángeles Cruz, excelente actriz. La verdad, hace un papel muy bueno. No es un papel principal. Siento que me hizo un enorme favor porque es una súper actriz y su película que dirigió y escribió, Nudo Mixteco, se me hizo excelente. Ahora tiene otra película nueva que estuvo en Morelia, Valentina y la Serenidad. También tenemos Jessie Balsán, no es una actriz profesional, es una estudiante de psicología haitiana que vive en Tijuana. La frontera norte, sobre todo Baja California Norte, hay muchos inmigrantes haitianos, entonces quería yo incorporar un poquito esa realidad, entonces ella también trabaja en la casa. Hizo un muy buen papel sin ser actriz. Pero bueno, las interpretaciones, o sea, me dejaron muy contento. Creo que el trabajo de todos los actores es de primera y la verdad lo disfruté mucho. Ahora hablemos de la fotografía. La película está filmada en su mayoría de día, ¿no? Locaciones naturales y sobresale mucho la cámara en mano, ¿no? Sentimos la respiración de los personajes. Y veo que trabajas con Igor, ¿cómo se pronuncia su apellido? Igor Jaduelillo. Él originalmente es chileno, pero estuvo aquí, su familia se exilió aquí en los 70s y 80s. Entonces creció mucho en México. Entonces es una persona que, digo, ya somos amigos hace 30 años, pero en nuestras juventudes fue casualmente muy amigo de mi hermano, muy amigo de mi esposa desde la secundaria, amigo de otros amigos como Emanuel Lubezki, etcétera. Y ya he hecho con él muchas películas. Es un muy buen fotógrafo, muy sensible a la historia. O sea, no solo el trabajo de luz y de cámara, sino muy sensible a los personajes, a la dramaturgia, muy colaborador y además es rápido, que tampoco está mal, porque siempre, o sea, las películas se hacen con muchas... o sea, nunca hay suficiente dinero, a pesar de que estuvimos muy bien esta vez. Entonces, él es un gran colaborador. Discutimos mucho cómo filmar la película y finalmente nos inclinamos por filmar con 2 cámaras, cámara en mano, que pareciera un poquito como un documental. O sea, que tuviera esa cosa un poquito informal, editada, ver cosas y oírlas, pero no verlas, verlas, pero no oírlas. O sea, un poquito... Que tuvieran esa cosa vivida, real, inclusive desordenada de la familia. Hija, espérate, no se vaya. Me agotas, Leo. Yo también me agoto a mí mismo. Mis hermanas me exasperan. Las extraño y las adoro, pero luego estar un rato con ellas. Sabes que desde que empecé a dirigir, dije, o sea, voy a trabajar como trabajan los directores con los fotógrafos. O sea, por supuesto uno trabaja con el fotógrafo, tiene injerencia, tienes algunas ideas, tienes sus comentarios, pero nunca quise imponer mi experiencia de fotógrafo sobre otro fotógrafo. Primero porque yo era un fotógrafo adecuado, pero nunca fui un gran fotógrafo. Mi primera película la hice con Chivo Lubezki, con él trabajé un par más. He tenido la suerte de trabajar con Igor varias veces, con Javier Pérez Grobet. Hice comerciales con Rodrigo Prieto, o sea, siempre, y también con fotógrafos y muchas fotógrafas americanas he trabajado. Y me gusta esa colaboración, o sea, tengo mi opinión, por supuesto,
sobre cómo se debe ver una película, pero siento que es parte del trabajo que se hace con el fotógrafo, es también como el que se hace con los actores, o el directora de arte, Sandra Cabriada, que hizo un gran trabajo en esta película, con el editor Gibran. O sea, creo que siempre, o sea, me gusta esa colaboración, ¿no? Finalmente el director pues tiene que decidir finalmente qué quiere, pero me gusta que mis jefes de departamento, los actores, los jefes de departamento, todo el mundo contribuya y me dé ideas, porque toda buena idea es bienvenida. ¿Y como fotógrafo extrañas el celuloide o crees que se pierde el rigor cuando puedes tirar y tirar, grabar y grabar la misma escena 20 veces? Yo creo que así también se filmaba cuando se filmaba en cine. O sea, por supuesto, filmar muchísimo con 2 cámaras en cine a veces puede resultar más caro. Es mucho más película, mucho más laboratorio. Pero yo creo que, o sea, cuando fue necesario en la época del cine, si había que filmar mucho, se filmaba mucho y era lo que era necesario para la película. Yo no estoy tan peleado, o sea, no me suscribo mucho a la pelea de cine o digital. Creo que son formatos diferentes, looks diferentes, inclusive dentro del cine hay infinidad de maneras de hacer un look, dentro de lo digital, por supuesto, también infinito. O sea, a mí me gustan muchos looks digitales y depende de la cámara, de los lentes, del diseño que haga el fotógrafo. O sea, no creo que sea una cosa u otra. Creo que son formatos, son medios y sobrevivirán. ¿Te gusta el registro? Me gusta mucho el registro, me gusta también el registro del cine. Una cosa que sí me gusta más en digital es que hay más consistencia, o sea, se generan los DCPs, que es lo que se proyecta en los cines, y son absolutamente idénticos todos, ¿no? Siempre, a veces con las copias de distribución en cine había un poquito más de variedades, podía entrar uno a un cine o a un festival y no se veía exactamente como uno recordaba, pero no, o sea, yo creo que lo digital también, o sea, he visto películas preciosas hechas en digital, ya la mayoría, y muchas de las más sobresalientes, y también en cine. O sea, no estoy peleado con el cambio y con el, no quiero decir progreso, porque no siempre es progreso, pero es cambio, es evolución, y las historias se pueden contar de muchas maneras. No me caso con una o con otra. ¿En cuántas semanas se filmó? Como en 7 semanas, quizá. Y acabaste en tiempo y en presupuesto. Sí, me gusta trabajar rápido. No tengo la paciencia para hacer una película de 14 semanas de filmación, por ejemplo. Y con el tiempo me he vuelto más impaciente. Me gusta filmar rápido, me gusta ensayar poco. Ese también es mi modus operandi, no es ni mejor ni peor. Hay directores que les gusta filmar lentamente y mucho tiempo. A mí me gusta que todo sea con un poquito de impaciencia. Ensayas poco, dices. ¿Cuál es tu método de trabajo con los actores? Bueno, de entrada, cuando pienso en un actor o una actriz, les envío el guión. Si el personaje y el guión les interesa, una conversación inicial para estar seguros de que entendemos la película de la misma manera. No significa que yo les voy a decir, el personaje es así, tienes que hacerlo así. No, quiero que el actor o la actriz saque de sí al personaje. O sea, que el personaje sea una mezcla de lo que está escrito, de experiencia personal. Y no me gusta decirle mucho a los actores porque no me gusta que trabajen con la voz del director en la cabeza. Los actores, como cualquier artista, trabajan, o sea, tienen su experiencia como una de sus fuentes, y otra de sus fuentes es el instinto. Hay un trabajo subconsciente que hacen los artistas. Entonces, mi miedo de ensayar mucho o de dar mucha dirección es que entonces estén trabajando pensando en lo que yo les dije. Entonces, trato de dirigir poco o de hacer lo que hacen muchos directores. Es cuando me hacen una pregunta, digo, ¿tú qué piensas? Para oír primero la opinión de la otra persona. Y en el set trato de dirigir lo menos posible y lo más tarde posible. O sea, me gusta que los actores lleguen, ver un poco qué trajeron, qué prepararon, qué quieren hacer. Y después de un ensayo, de una toma, de 2 tomas, ya empiezo yo a sugerir algunas cosas. Pero bueno, aparte de esa conversación inicial,
Luego hago lo que los actores necesiten. O sea, estos actores, este grupo de actores querían ensayar. Entonces hicimos una lectura de guión varios meses antes. Y luego ensayamos allá también. Leímos el guión varias veces. Hicimos un ensayo detallado de la escena de la cocina, donde están todos cuando primero llegan. Y es un poco de desorden y caos familiar. Y eran 16 páginas que sí había que, por lo menos, ensayar físicamente qué pasaba. Aunque durante el ensayo yo no me preocupaba mucho por lo que estaban haciendo emocionalmente, cómo estaban actuando. O sea, solo estábamos planteando el tráfico de la escena. Pero la respuesta es, yo hago lo que el actor necesite. Si quieren ensayar mucho, ensayamos mucho. Si ya quieren ensayar aún más, entonces ensayamos, pero yo no hago mucho caso. Nomás estoy ahí poniendo cara de que estoy haciendo caso. Pero realmente lo que estoy es dejando que ellos hagan su proceso y ya que estemos en el set, yo reacciono a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que más te preocupa? Que la vida no les resulte bien. Tu mundo es precioso, pero también siento a veces que es un poco abrumador. Esta película forma parte del proyecto de Netflix Que México se vea y es una producción de panorama global. Ajá. ¿Cómo llegas tú a este esquema? Primero hablé con Netflix, con Paco Ramos. Le gustó mucho el guión original en inglés. Le conté mi plan de asociarme con Bárbara Collio, etc. Él me sugirió una lista de productores mexicanos con los que había trabajado Netflix y me dieron la libertad que yo me entrevistara con ellos y ellas y escogiera con quién me gustaría trabajar, con quién asociarme. A Gerardo Gatica me lo habían recomendado mucho productores americanos que habían trabajado con él. También Diego Luna y Gael García Bernal habían trabajado con él en una película, en una serie. Tuvimos una muy buena entrevista. Es muy capaz, muy inteligente, tiene una muy buena actitud. Es muy bueno para empujar, para ser duro, para diplomacia, para darme comentarios en el guión. Luego él se asoció con Pablo Cimbrón, que es otro productor muy bueno con el que él ya había trabajado, y entre los dos hicieron la producción. Entonces, la verdad, creo que me fue bien, tuve mucha suerte y bueno, la contribución de ellos a la película es enorme e innegable. No hago más que decir cosas buenas porque me fue muy bien en el proceso de hacer la película, la verdad. Muy bien en tu experiencia mexicana. En mi experiencia me fue extraordinariamente bien. ¿Qué sigue? Tengo un par de cosas, entre ellas hay otra película que escribí en México que espero hacer en algún momento del año que entra, no sé exactamente cuándo, esta vez localizada en la Ciudad de México. Me gustaría usar varios de los actores de familia, la voy a hacer también con Netflix, entonces pues espero que eso sea lo siguiente. También tengo otra serie con Star Plus, que también sería en México. Entonces no sé muy bien qué sería primero, hay varias variables, pero mis dos siguientes proyectos serán en México, uno en una serie y uno en una película. Oye, pues te deseo mucho éxito, mucha suerte en este estreno de familia que se estrena en el mes de diciembre. Gracias. Y esperamos verte aquí para la próxima. Eso espero. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Quién chingados no va a querer ser parte de esta tribu?